Y ahora oramos por el servicio. Sí. Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Es poderoso y está hablando en nuestras vidas hoy. Porque su palabra vive. Es la verdad. Es todo que nosotros necesitamos. Bendice este tiempo. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Sobre cada persona que está aquí. Abre nuestros ojos, nuestros corazones hoy. Por todo que usted ha preparado para nosotros. Dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble, en estas 2 semanas yo estoy aprendiendo un montón de español. Porque todos los días yo estoy estudiando en español. ¡Wow! Más en 2 semanas que creo que 2 años. Es increíble, increíble. Pero sí, estamos estudiando el libro de Romanos. Si no tiene una Biblia, tenemos en la mesa de atrás. Y por favor, usa esta y sigue con nosotros esta mañana. Y la semana pasada vimos los primeros 5 versículos del capítulo 5. Ahí vimos que por medio de la fe en Cristo tenemos paz con Dios. Y esto es importante, es paz con Dios, no la paz de Dios. Es completamente diferente. Si no estaba aquí la semana pasada, yo quiero animarlo a escuchar por YouTube en el canal el mensaje de la semana pasada. Porque es muy importante, porque todos los versículos están construyendo. ¿Sí? Entonces, empezamos hoy con versículos 6 en la media parte. Entonces, si quiere. Entonces, también vimos que somos aceptados en Cristo. Y por medio de Cristo tenemos acceso de Dios. Ese es que nosotros tenemos con nuestra relación con Cristo. Es increíble. Aceptado, tenemos acceso. Me encanta este. Por eso nos gloriamos en la esperanza de Dios. Incluso en tribulaciones. Y todos encantan tribulaciones, ¿sí? Sí. Esto es normal. No, pero esta es parte de nuestras vidas, la tribulación. También vimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No en gotas, derramados en nuestros corazones. Esta mañana veremos cómo Dios nos ha amado y cómo la prueba o demostración de su amor está en el regalo que Dios nos dio. Antes de casarme con Paula, si yo le hubiera dicho, Paula, eres mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. No me puedo imaginar mi vida sin ti. Y como un símbolo de mi amor, te doy este anillo de plástico que cuesta 5 colones. Te amo.
¿Qué hubiera pensado Paula? Él está loco. Él está loco. 5 colones. Un anillo de plástico. Gracias, Jaime, por esta. Esta es amor real. No, esta no es un símbolo de amor, ¿sí? Porque no cuesta nada. La prueba del amor de Dios por nosotros se ve en su regalo que nos dio. ¿Qué regalo, Jaime? Él nos dio su propio Hijo. Este regalo. ¿Y qué valor es esta? Es increíble. No es un anillo de plástico, ¿sí? No, es un regalo precioso. Es un regalo increíble. Y Él nos dio su propio Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gálatas 2:20, Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Viste esto? Por el mundo, por la iglesia y individualmente para mí. Ya sea que la Biblia está hablando del mundo, de la iglesia o de mí, el símbolo del amor de Dios es siempre el mismo. No cambia. Dios demostró su amor por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, vamos a leer Romanos en capítulo 5, versículos 6 hasta 11. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Versículo 6. Cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fuerza, Dios mandó a su Hijo en el tiempo perfecto, no temprano y no tarde. En el tiempo perfecto, Dios mandó su Hijo. ¿Por quién murió Jesús? Por los pecadores, por los impíos. El decir por todo el mundo.
entonces por ti y por mí. Al decir, Jesús murió por mí, estoy diciendo que no tengo la fuerza o la capacidad de salvarme a mí mismo. Porque yo soy impío. Soy un pecador. Jesús murió para salvar y transformar nuestras vidas. Esta es importante. No es simplemente salvar, pero Él quiere transformar su vida. Algunas personas simplemente están pensando, es simplemente a salvar mi vida. Entonces yo no voy al infierno, gracias a Dios, y solamente esta. No, Él quiere transformar su vida todo el tiempo y todos los días. No es simplemente un momento en su vida. Yo estoy salvado, gracias. No, es todos los días. Versículo 6 dice, murió por los impíos. Esta palabra, por, en griego significa en lugar de, o tomando el lugar de. Esta significa por. Jesús murió en lugar de los impíos. Jesús murió en lugar de yo, de usted. Pensemos en la cruz por un momento. Cristo, estando en la cruz, pudo ver a su alrededor. ¿Qué fue lo que pudo ver? ¿Los discípulos? ¿Dónde están? El noche antes, ¿qué pasó? Ellos fueron llenos de miedo, ¿sí? Y todos corrieron y ahora escondieron. ¿Dónde están los discípulos? En este momento más crítico, critical en la vida de Jesús, ¿dónde están sus discípulos? La multitud que los seguía, ¿dónde están? ¿Al frente de la cruz? No. Durante el ministerio de Jesús, durante los milagros, todos están allá. Con el pez y pan, 5,000 personas. ¿Y ahora dónde están? No hay pan, no hay pez, no hay milagro en este momento. ¿Dónde está la multitud? Pero ¿qué fue lo que vio? A un grupo de mujeres con María, los fariseos y los soldados de Roma. Solamente esto. Las mujeres lloraban, pero los fariseos se reían y burlaban de él. Los soldados echaban suerte sobre su ropa. En este momento, Cristo pudo haber dicho, no, ya no más. Ellos no se lo merecen. No valen la pena. En este momento. Pero ¿qué dijo Jesús? Lucas 23. Leamos 34.
Lucas 23, 34. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este momento es increíble porque Él no está enojado. Piensen en este. No está enojado. En este momento, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enojado no, triste. Lleno de tristeza por el mundo en este momento. Y Él dijo, en el momento exacto que ellos se burlaban y echaban suerte sobre su ropa. En el momento exacto. Perdónalos. Cristo tiene un corazón quebrado por el mundo. Cristo murió por los impíos. Leamos versículo 7 otra vez. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. El versículo habla de alguien que está dispuesto a dar su vida por alguien justo o bueno. En griego, esta palabra justo significa alguien que hace lo correcto, respetable. La implicación aquí es que es un hombre inocente. Siempre caminando en una manera correcta. Siempre. Este es el hombre justo. La palabra bueno aquí en griego significa una persona excelente. Una persona bendecido y honroso. Este es que significa bueno aquí. Casi nadie moriría por un hombre inocente. Oh, Jaime, ¿en serio? Sí, esta es la verdad que dice aquí. Pero quizás alguien moriría por un buen hombre. Simplemente este versículo dice, este caso es muy raro, casi inexplicable. La expresión de amor más grande es el estar dispuesto a dar la vida por otra persona. Esta es la expresión de amor más grande. Hay una historia en mi familia, muy cerca de esta. En la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo fue parte de un equipo de bombardeo que consistía de 7 personas. Durante una de las batallas, el avión de mi abuelo fue derribado. Mientras caía el avión, ellos se dieron cuenta que el tren de aterrizaje estaba atascado. Así que tendrían que aterrizar sobre el vientre del avión. El problema era que esos aviones llevaban un artillero en esa sección. ¿Entiende esta? Parte de abajo hay una persona
en la parte directamente abajo. Entonces, si aterrizaban, ese hombre moriría. Él se dio cuenta que toda la tripulación estaba en peligro de morir. Él le dijo al piloto que aterrizará para que salvará al resto de ellos. Mi abuelo incluido. Ese hombre dio voluntariamente su propia vida por sus amigos. Y casi todos de ellos tenían una edad de 18, 19 años. No es un sacrificio pequeño, pero él entiende la situación. Y por él fue mejor el sacrificio de uno por todos. Es increíble. Jesús dijo en Juan 15:13, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero el amor de Dios es completamente diferente. Es completamente diferente porque Él dio a su Hijo cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Aún siendo impíos, siendo pecadores, no son amigos. Jesús no murió por sus amigos, por sus enemigos. Él no fue a la cruz, no, pero Él fue a la cruz por aquellos que lo odiaban. Esta es la realidad. Versículo 8, si usted creció en la iglesia, usted sabe este versículo. Dios muestra o prueba su amor por nosotros como en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios fue hasta el último extremo para probar su amor por nosotros. El último extremo, ¿sí? A probar su amor por nosotros. Piensen en esto. Dios odia al pecado porque los pecados han destruido al mundo. ¿Sí? Si estaba aquí miércoles, recuerda, si yo dije miércoles, si todo el mundo viva por los 10 mandamientos de Dios, ¿cómo está el mundo? Es completamente diferente. Simplemente con los 10 mandamientos de Dios. Cambia todo. Pero ahora los hombres y el pecado van mano a mano. Es por esto que Dios mandó a su Hijo para salvarlos. ¿Y qué pasó? Ellos le escupieron, lo azotaron, ellos lo colgaron desnudo en la cruz. Así es como la humanidad, los hombres, trataron a quien vino a amarlos y a salvarlos. ¿Cómo reaccionaría usted? Si mandara a alguien a quien ama a gente que lo
tratarían así. Mandarías rayos, ¿sí? Yo sí. Y destruyeran a esa gente. Phillips, un comentarista, dice, entenderíamos si el texto dijera, Dios hizo la guerra sobre esa sangre preciosa que fue derramada sobre la cruz. Pero al contrario, leemos en Colosenses 1:20. Vamos a leer Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él no mandó rayos, Él no destruye su creación, Él haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es completamente diferente que nosotros, ¿sí? Sí. Dios hizo la paz por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz. Este es el amor de Dios, el amor de Dios con el cual nada se compara, con el cual nada nunca se comparará. Vamos a leer versículos 9 y 10. Con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigado por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados y seremos salvos por su vida. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué significa esto? Significa cambiar o un cambio. Un cambiar en la relación por ambos lados. De una relación hostil a una de paz. Es un cambio de la relación de Dios con nosotros por medio de Cristo. Kenneth Wuest, él traduzca la Biblia de inglés y las partes en griego, y él entiende el griego en un nivel increíble. Y Wuest dice sobre sobre es un movimiento de Dios hacia el hombre, con el deseo de quebrar la hostilidad del hombre y darle su amor a él en santidad. Dios es el que inicia ese mover en el corazón del hombre.
Lo que sigue es el movimiento del hombre hacia Dios, sometiéndose al abnegado amor de Cristo y dejando a un lado su odio y pecado. En fe y obediencia se vuelve a Dios. Con esto el hombre tiene el cubrimiento y limpieza de pecado. Y es aquí que la hostilidad es revocada. La hostilidad ha sido removida. Entonces, Dios recibía al hombre como parte de su familia y derrama libremente todo su amor paterna y gracia sobre él. Esto es lo que significa ser completamente reconciliado con Dios. Yo quiero leer otra vez, porque está muy importante entender su posición en Dios. Es un movimiento de Dios hacia el hombre, con el deseo de quebrar la hostilidad del hombre y darle su amor a él en santidad. Dios es el que inicia ese mover en el corazón del hombre. Lo que sigue es el movimiento del hombre hacia Dios, sometiéndose al abnegado amor de Cristo y dejando a un lado su odio y pecado. Y en fe y obediencia se vuelve a Dios. Con esto, el hombre tiene el cubrimiento y limpieza de pecado. Y es aquí que la hostilidad es revocada. La hostilidad ha sido removida. Entonces, esta es la mejor parte. Entonces, Dios recibe al hombre como parte de su familia y derrama libremente todo su amor paternal y gracia sobre él. Increíble. Qué maravilloso. Si Dios hace esto por sus enemigos, ¿cuánto más hará por sus amigos? ¿Ah? Versículo 10, en la última parte, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si el amor de Dios nos alcanzó cuando aún estábamos en nuestros pecados, ¿cuánto más ahora que tenemos una relación con su Hijo Jesús? Y porque Jesús vive, Él puede salvarnos. ¿Entiendes? Es solamente por esta parte. Si Él murió, pero no resucitó, no puede salvarnos. Es muy triste porque ahora hay muchas iglesias no creen en la resurrección de Cristo. Pero es like, ¿cómo? Es imposible. Él no resucitó. Él no puede salvarnos porque Él está muerto. Es imposible a salvar a alguien cuando la persona está muerta. Entonces, porque Jesús vive, Él puede salvarnos. Nuestra salvación consiste en 3 partes. Número 1, la justificación. Cristo nos salva de la pena del pecado.
Esta es su justificación. Esto es seguro y no puede ser cambiado. Número 2 de nuestra salvación es la santificación. Cristo nos salva del poder del pecado. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la capacidad de ser triunfantes en cualquier situación en nuestras vidas. Este es el diario proceso de la santificación. Y la última, número 3, la glorificación. Un día Jesús nos salvará de la presencia del pecado. Estas son las 3 partes. 1, la justificación. Cristo nos salva de la pena del pecado. 2, Cristo nos salva del poder del pecado. Y finalmente nos salvará de la presencia del pecado. Yo estoy viviendo por este día. De la presencia del pecado. Vamos a leer el último versículo 11 y terminamos aquí. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En el principio, Adán y Eva vivieron en el jardín en paz completamente con Dios, ¿sí? Tenían una relación increíble con Dios. Imagina caminando con Dios en el jardín, hablando. Es interesante. Pero un día en el cielo, como esto. Pero un día ellos comieron la fruta, ¿sí? Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué pasó? Ellos corrieron y esconderse. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas? Cuando pecamos, al igual que Adán y Eva, tenemos la tendencia de corrernos de Él, ¿sí? En vez de correr hacia Él. La salvación hace toda la diferencia. Por medio de la sangre de Jesús, no hay hostilidad entre Dios y nosotros. Hemos sido reconciliados, hemos sido unidos, somos parte de su familia. Y Él quiere derramar su gracia y amor sobre nosotros y tener que ir a buscarnos como lo tuvo que hacer con Adán y Eva. Él quiere que corramos a Él como lo hizo el hijo pródigo hacia su padre. ¿Conoce la historia? Él salió un día con toda su herencia y gasta todo. Y cuando regresó con nada, el padre, quien al verlo, lo abrazó y besó y celebró el retorno de su hijo perdido.
El hijo no tenía nada. Y la reacción es increíble del padre. Porque el hijo no corre en la otra dirección. Él corrió directamente a su padre en este momento. ¿Y cómo recibió el padre? Abrazó, besó y celebró el retorno. Todo el cielo se regocija cuando otro hijo es reconciliado con Dios a través de la sangre de Jesús. Todo el cielo. ¿Qué segura es nuestra salvación? Warren Wiersbe dice, Jesús nos escribió en su testamento de herencia y lo hizo con su sangre. Él resucitó de la muerte y regresó al cielo para ejecutar el mismo este testamento. ¿Qué segura es nuestra salvación? Es fijo. Entonces, descanse en su salvación. Descanse. Corra hacia Él siempre. Él lo ama y fue hasta todo extremo para demostrarlo. Él nos dio a su propio Hijo. Amén. Oramos. Señor, gracias. Tú eres digno de toda, de nuestra adoración. Usted mandó su propio Hijo. Yo no puedo con mi hijo. Pero usted mandó su propio Hijo para nosotros. Cuando éramos pecadores, impíos, y simplemente por amor, y fue por su gracia y misericordia. Esta es una gran bendición en nuestras vidas. No es que nosotros estamos dignos de este regalo, pero es simplemente por su gracia. Gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz para nosotros. Ayúdanos todos los días. Ayúdanos en nuestras relaciones con usted. A guardar nuestros ojos en usted todos los días. Dejamos nuestras vidas en sus manos, porque este es lo mejor lugar. Y en el nombre de Jesús, amén.